Ustedes saben que hemos elegido a nuestros constituyentes. ¿Cuántos son? 155. 155 constituyentes. Ahora, alguno de esos constituyentes, mi pregunta es, ¿tendrá en su cabecita la idea de los mínimos digitales en la Constitución? O sea, estamos hablando de todo este tema, internet, tecnología, porque hay, y lo conversamos en la pauta, tal vez hay gente que sí tiene, digamos, la inquietud y quiere ponerlo sobre la mesa, pero ¿sabrá tanto como para poder exponerlo? Cuando hablamos de escolaridad sabemos cuál es el mínimo. Claro. O sea, se habla de la línea de la pobreza a propósito de los mínimos comunes, a propósito de las ayudas, sí. ¿Pero mínimos digitales? Bueno, preguntémosle a alguien que además ha escrito un libro y que, bueno, sabe del tema. Es presidente de la Cámara de Infraestructura Digital, investigador flaxo de LATAM Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Se maneja muy bien, don Rodrigo Ramírez, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Loreto, Rodrigo, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias. Aquí un poquito peluceando, pero con temas interesantes. Y este tema en particular llama la atención, porque, bueno, a ver, ¿cómo ha evolucionado el tema de aquí hace 20 años? Es una cuestión, yo creo que nadie lo tenía ni siquiera en su cabeza de cómo podía ser. 15, 10 años quizás. Hace 15, y claro, y todos los años sigue siendo así, Rodrigo. Entonces, creo que es un elemento muy importante que habría que considerar, ¿no? Sí. Mira, a propósito de la introducción que tú decías, Rodrigo, en el Observatorio por la Nueva Constitución, donde participa Flaxo, examinó 31.942 propuestas de todos los que eran candidatas y candidatos a constituyentes. Apa, ¿ya? Y ahí identificamos 494 ideas que tenían que ver con consagrar el derecho de la ciencia, el conocimiento y la investigación como un derecho, y establecer ciertos mínimos en materia de desarrollo tecnológico y establecer derechos tales como el acceso universal a Internet, mejorar la conectividad para el país y resguardar la ciudadanía frente a la tecnología actual, como el derecho a la desconexión, el derecho a la intimidad y la seguridad digital de los datos personales. Por tanto, ante tu introducción, si era parte de la conversación de los constituyentes, es parte de lo que uno podríamos decir de esta agenda paritaria, verde y digital. Sí, bueno, eso es interesante saberlo, que ustedes lo hayan tomado, es decir, la inquietud estaba ahí bien instalada, pero ese es el tema que también surge acá, Rodrigo, es que tenemos las herramientas hoy día entre los constituyentes, que yo me imagino serán, no sé, personas que también tendrán que ver opciones para poder apoyar sus mociones, ¿no es cierto? Sí, participación ciudadana. Participación ciudadana, claro. Básicamente, para poder desarrollar es indispensable que haya una carta magna digital, por decirlo de alguna manera. Sí, sin duda. Hoy día la sociedad en que vivimos es una sociedad digital que, así como regulamos al ciudadano análogo, hoy día al ciudadano digital también corresponde. Y lo que dice Álvaro es cierto, dentro de la metodología que se debe articular en el mismo proceso de conversación y de diálogos que ya están diciendo, ¿cierto?, que no solamente se tiene que concentrar en Santiago, sino que también tiene que tener un itinerario para recoger distintas opiniones. Va a estar sin duda este apoyo que podamos hacer de diferentes organizaciones para el debate de los derechos y deberes de la sociedad digital. Sí, esto es técnica o TIC de tramitación legislativa, pero probablemente va a haber algo parecido también en la Convención Constituyente. ¿Qué dicen las constituciones comparadas, la legislación comparada en esta materia, Rodrigo? En la mayoría de los países hay como paradigma, ¿no? Como Finlandia, como Canadá. Macron está haciendo como un upgrade de la Constitución, incorporando derechos y deberes digitales. Sánchez en España también está haciendo un upgrade en la Constitución española para incorporar precisamente lo que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, el dato como un bien público, abierto, reutilizable, que la sociedad conozca cuánto vale un dato, tanto para fines económicos, también, pero también como para fines sociales, que no sea solamente propiedad de algunos, sino que esté disponible, por ejemplo, a propósito de la pandemia, ¿cierto?, la libertad de que un alcalde, un municipio pueda acceder a plataformas de datos abiertos para mejorar la información en sus territorios, el tema de la información como un bien público, en la libertad de expresión, en la era de las plataformas digitales, en fin, hay todo un decálogo que no podríamos definir, que hay bastantes experiencias comparadas. En América Latina ya algunos países, a propósito de la discusión que tenemos en Chile de Internet como un servicio público, Internet, asegurar el derecho de Internet tal como lo promueve Naciones Unidas a partir del año 2016, ya lo tiene incorporado México en su constitución. Hoy día en Argentina, Colombia
y en Perú hay una discusión en los parlamentos también a propósito de la universalidad del acceso a Internet y la crisis pandémica, de ponerlo como un servicio público, un servicio de esencialidad. Es decir, se han apresurado todos estos debates quizás que están ahí como en agenda. Bueno, Álvaro, en tu época parlamentaria quizás estaban ahí como en un... Hubo una reforma constitucional de acceso a, de tener de alumbramiento, ¿no? De que estuviese iluminado, digamos, todo con... Que hubiese señal en todas partes. Conexiones, posibilidad de conexión. Sí, pero no sé qué habrá pasado, pero era una reforma constitucional que lo establecía como un derecho. Exactamente. Esa fue una reforma que protegía los derechos digitales de los ciudadanos y a la vez consagraba el acceso a Internet como un derecho universal. ¿Y prosperó? No, todavía está en discusión del Parlamento. Pensé que estaba pero te enteraste, ¿no? Tiene que hacer entre el 2006 y 2010. Exactamente. Claro, 2006. Sí, de eso yo me acuerdo. Me acuerdo haber promovido algo parecido. ¿Para la época? Claro, pero entonces en el terreno de los derechos digitales, si uno habla de una carta magna digital, habría sido, si estuviese vigente, inaceptable que, por ejemplo, lo que conversábamos más temprano, niños, niñas y adolescentes no pudiesen conectarse a Internet para seguir sus clases. Claro, efectivamente, ¿sí? Tendría una sanción, porque tú hoy día... La Constitución los protegería. Claro, es como... Claro, el tema... Por eso hoy día estamos en una gobernanza distinta, porque cuando tú dices, mira, este proceso constituyente va a confluir tres cosas. Que la sociedad solicitó, ¿cierto?, tener un nuevo contrato social, una nueva participación del Estado como un Estado de derechos y un cambio en el régimen político, ¿no? Que haya una nueva gobernanza. Y eso implica nuevas garantías fundamentales. Y entre las garantías constitucionales nuevas debe estar en los mínimos digitales para la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos que la sociedad chilena necesita para tener un buen desempeño social? ¿Hablas de mínimos digitales dignos, Rodrigo? ¿Eso complejiza la discusión? No, porque hoy día uno lo puede cuantificar, ¿no? Uno puede decir, mira, lo que hablábamos el otro día, Álvaro, ¿cuántos gigas mínimos digitales tú o la Loreto necesitan para tener un buen desempeño? Claro. Para que tus hijos puedan tener una buena prestación de educación, de salud, de acceder a información pública. ¿Serán 8 gigas per cápita? ¿Serán 6 gigas per cápita? ¿Cuánto de tu presupuesto mensual podrías tú, entendiendo que vamos a encontrar también con otro país, a veces como que se nos olvida después que salgamos de nuestras casas, vamos a encontrar una sociedad que ha retrocedido en temas de ingresos, de precariedad, por tanto los sueldos, tú decir, mira, de mi plata mensual, ¿cuánto estoy disponible para poder pagar los mínimos que me requieren estar conectado? ¿Cuánto de eso el Estado hoy día va a poder decir, sé que yo estoy en condiciones de asegurar estos mínimos porque los ciudadanos que están ganando bajo la línea de la pobreza necesitan un subsidio a la demanda de 8 lucas, de 6 lucas, precisamente para poder estos mínimos digitales básicos? Entonces, es una conversación que no es nueva. Naciones Unidas dijo en su momento, para las personas de los quintiles más pobres, no pueden destinar más de 2% de sus ingresos familiares a temas de conectividad. Por tanto, el Estado, si se encuentra con ciudadanos que no pueden cubrir, el Estado tiene que tener una participación activa. Pero acá pasa que la inversión de telecomunicaciones en Chile es 99% privada. El Estado, si bien subsidia algunos infraestructura, como la que me tocó a mí diseñar, que era el cable de fibra óptica austral de Puerto Montt a Puerto Natales, pero la inversión es privada en Chile. Entonces, es cierto, hace su pega, tenemos los mejores indicadores agregados en materia de conectividad, cobertura, acceso. Claro, pero tú cuando desagregas los datos, ¿cierto?, te vas a la etnografía de la cotidianidad de los ciudadanos, te das en cuenta de los problemas de los niños en conectarse, de las faltas de cobertura en algunos lugares. Exacto. Y eso necesita que el Estado tenga una participación más activa. Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Ramírez, es presidente de la Cámara de Infraestructura Digital, investigador Flaxo, Latam Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Estoy leyendo los mensajes de los auditores y claro, es que tenemos que cambiarnos el switch de la cabeza, porque muchos nos dicen, claro, ¿y quién me va a asegurar? Nos decían que estamos hablando de mínimos digitales, de mínimos dignos, cuando en la comuna nos escribe un auditor, no tengo internet, se me cae internet, mis hijos no tienen para estudiar. Entonces, efectivamente, hay que cambiarse el switch, porque mientras tú hablabas, yo pensaba también cuántas veces hemos hablado de, por ejemplo, claro, pero por ejemplo hemos hablado muchas veces de la ciberseguridad, exacto, que también el Festival de Proyectos de Ley, que cada vez que hay algún tema con los datos, todos preocupados. Pero efectivamente el mundo de un tiempo a esta parte, ahora con la pandemia se ha evidenciado mucho más, pero ahora hay que considerar Internet, las redes,
todo en red hay que considerarlo como un servicio básico, o sea, ¿no? hay que tomar el sitial que corresponde con el tema. Claro, pero cambiarnos también la mirada, porque decimos, ya, Esencial. ¿cuánto? Es un servicio esencial, es básico, no es el lujo que estaba hace años atrás de quien tenía el celular más moderno, es un servicio básico. Esa es la mirada que hay que tener y cambiar la mentalidad, ¿no? Exacto, y además tenemos que promover iniciativas creativas e innovadoras, porque si estamos esperando que el modelo tradicional también te resuelva los problemas, también yo creo que nos podemos quedar sentados, sobre todo en la ruralidad del país. Y imagínate tú que todo esto ocurre en Santiago, pero la exposición y las dificultades en el campo, en la ruralidad de banda ancha, tu casa, es casi de un tercio de toda la población del país. Por tanto, yo siempre pienso lo siguiente: un alcalde, ponte tú, ahora que están en principio de sus 4 años, Sí. ¿cuáles han presentado una agenda digital para su comuna? Esto está objetivado, es decir, cuando tú dices, mira, un 10% de penetración de Internet en una comuna tiene impacto directo en mejorar las prestaciones de salud, de educación, reduce los niveles de desigualdad, reduce la pobreza, es decir, no es banal. No es un lujo. No es, exactamente. Entonces, hay algunas herramientas que los alcaldes hoy día puedan desplegar. Tienen muchas herramientas. Entonces, mira, ¿cuál es el problema en Chile en muchas localidades? Tiene que ver con la sobreburocracia. Por ejemplo, en Chile dura 1 año, 4 meses en solicitar un permiso y que te autoricen para poner una antena o un cable de fibra óptica. Entonces tú dices, mira, si hay municipios que me tramitan tanto, yo me voy a un municipio en que no me tramiten tanto, que como dice, mira, ¿sabes qué? Si voy a tener 1 año y medio mi inversión parada, no es negocio. Entonces tú dices, ya, eso es una forma rápida de decir, mira, pongámonos de acuerdo a través de las asociaciones chilenas de municipalidades y la otra, en disminuir la burocracia. Ok, pongamos, en Chile no se va a demorar más de 6 meses toda la permisología para que no haya excusa del sector privado de ir a atender a las localidades. Luego tú dices, mira, las comunidades donde efectivamente dicen, ¿sabes qué? Si el mercado me está diciendo que yo no soy atractiva, ¿me puedo autoorganizar y prestarme un servicio de Internet para mis ciudadanos? Se puede. Entonces fomentemos las cooperativas locales, así como la agua potable rural. También fomentemos el cooperativismo en materia de telecomunicaciones. Fomentemos que los municipios también puedan invertir en infraestructura pública. Es decir, ¿sabes qué? Si me están diciendo que mi zona es poco atractiva, ok, yo voy a generar una inversión pública en mi localidad y la voy a poner a disposición para que compitan con el cliente final. Yo, como municipio, por ley, no puedo prestar mis servicios, pero sí puedo facilitar la infraestructura para que puedan llegar a mis vecinos. Por tanto, yo creo que también es el momento de que los territorios también presenten soluciones para sus vecinos. Y ahí podemos dar un salto cualitativo. Imagínate en el campo, la ruralidad. Si ya solo los municipios se pudieran poner de acuerdo con otras industrias, con la industria agroalimentaria, con la industria eléctrica, voy a facilitar todos los postes eléctricos para el despliegue de infraestructura, voy a facilitar toda la infraestructura de obras públicas, las calles. O sea, si hay más convergencia de infraestructura, pero eso necesita una mirada también un poco más osada. Claro, más jugada. Sí, Rodrigo, y tú mencionaste a la pasada dos referencias, parámetros que podrían ser objetivables también al momento de consagrar derechos digitales. Por ejemplo, gigas por per cápita. ¿Tenemos alguna idea de cuántos gigas per cápita hay en nuestro país? Claro, hoy día, imagínate, mira, antes de la pandemia, por ejemplo, había marzo de 2019... Cuesta hacer el cálculo, pero sí. El consumo per cápita de una red móvil era de 5 a 6 gigas per cápita. Eso es como... Okay. Y hoy día, a marzo 2021, son 15 a 16 gigas per cápita. Y si hubiese que asegurar gigas per cápita, ¿cuál, de acuerdo a tu leal saber y entender, debiera ser una cifra de gigas per cápita a consagrar, por ejemplo, un juego? Sí, no, es que tú lo puedes calcular, Álvaro. Por ejemplo, tú dices, mira, ¿cuánto si un niño hoy día está en Zoom? ¿Cuánto de la noche, entre las 9 de la mañana a 12 del día, cuánto consume esa plataforma en 4 horas? Entonces uno puede hacer un promedio a partir de los consumos y llegar a una cifra. Perfecto. Entonces, mira, ¿sabes qué? Por hogar, por persona en un hogar, podemos calcular entre 6 y 8 gigas por persona en el hogar. Exactamente. De acuerdo. Entonces, mira, tú puedes asegurar ciertos mínimos. Y hay instituciones internacionales también que lo han promovido. Hay una organización que trabaja con Internet Society que dice, tenemos que hoy día ya no basta tener acceso, sino que tenemos que tener una conectividad significativa.
¿Qué es esa conectividad significativa? Es que el niño obtenga un aparato, un computador apto para poder tener un buen desempeño. Sí. Hay niños que se conectan una vez a la semana para ver su correo electrónico. Bueno, ¿eso está dentro de una conectividad significativa? No. Entonces, ¿cuánto podemos asegurar que los niños se puedan conectar a un computador? Por tanto, hoy día tenemos que cambiar también la forma de medir como medíamos hace 10 o 15 años atrás, porque la dinámica y la innovación, porque además, recuerden, Loreto, Álvaro y Rodrigo, que el 85% de los chilenos acceden a Internet a través de su smartphone. Ya los niños prácticamente no tenían, habían sacado el computador de su casa. Se conectaban a Internet por el teléfono móvil y han tenido que recuperar el computador que no usaban. Claro. Y lo otro, y con eso termino, no doy más la lata, que tiene que ver qué lata, no, sigue, por favor. Tiene que ver con que... se te fue la idea. No, es que el 85% de los chilenos y chilenas acceden a la red de telecomunicaciones para buscar un dato, ¿cierto? Para el dato. Claro, googlear, digamos, ¿no? Claro. Y el tráfico de Chile es fundamentalmente video. ¿Qué tipo de video? YouTube y gaming. O sea, los pics mundiales, los pics así globales de la pandemia, así cuando ya superaste todos los teras que se habían visto hasta ahora, es por las descargas masivas de juegos en línea. El Call of Duty, todos los GTA V, todo lo que consumen nuestros hijos, y generar los dos grandes pics mundiales. En Chile, el 14 de mayo del año pasado, fue el pic global. Nunca había habido registro de la descarga masiva del GTA V. Entonces, el gaming, los juegos en línea, hoy día son los que más tiran de las redes de telecomunicaciones. Entonces, también como país decimos, ¿dónde está la política que te promueva el Internet productivo, el Internet para la microempresa, el Internet para el campo? El 1,7% de toda la agricultura en Chile está digitalizada. Imagínate, nuestro principal producto es el 1,7%. Entonces, ahí va a ir notando las diferencias, las desigualdades, en fin. Rodrigo, así como mencionabas, perdón, de 5 a 6, de 5 a 6 gigas antes de la pandemia, el 2019, noviembre del 2019, ya. Sí. También mencionabas otra referencia, por ejemplo, un 2% del máximo del presupuesto familiar puede ir en gasto. En gasto. ¿Sabes cuánto se gasta en Chile per cápita? Entre un 16 y un 20% del presupuesto total del presupuesto de la casa. mensual. Por ejemplo, estamos hablando por las desigualdades propias de Chile, porque en casas hay algunas casas que tienen como 15 objetos conectados al mismo tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú sacas un promedio, dices, mira, en Chile tú tienes... Increíble. Podéis tener hasta 15 y la otra realidad en el otro extremo, ¿cuál sería? Uno. Claro, tú tienes uno. Claro. O con suerte, o no hay. ¿Verdad? Bueno, es un tema que está muy latente y que va a seguir muy latente y vamos a estar muy atentos y queremos agradecerte. Sí, Rodrigo. Por la gran cantidad. Sí. Hay un texto, ¿no? Sí, hay un texto ahí que la gente puede revisar se llama Carta Magna Digital. Claro, ahí con Flaxo y con la Fundación Flaxo, Datos. sí. Flaxo. Flaxochile.org, ¿no? Claro, exacto, Chile.org y la Fundación Abriendo Datos. Convocamos a un par de jóvenes expertos para poner como un debate sobre los derechos digitales que podrían ser un aporte para la conversación de los constituyentes. 1.000.000 de gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Abrazo, bien. Buenas tardes, gracias. Hoy la cantidad de mensajes que están llegando preguntando por los neuroderechos, por la alfabetización digital, por todos los temas que da para mucho. Y quería leer también un comentario, porque claro, en